¿Qué es la caricatura? El diccionario la define como el arte de exagerar los rasgos de una persona con un propósito humorístico o satírico. Es mucho más que eso, sin duda. Alguien ha dicho, con mayor economía, que la caricatura es la apoteosis del retrato, pero una definición exacta es imposible y acaso inútil. Sátira, humor, crueldad o ternura, síntesis y exactitud. Todas estas nociones tienen que ver con la caricatura. No siempre, por supuesto, es necesario dibujarla. También es posible esculpirla. Como en este ejemplo, una estatuilla de monstruoso falo perteneciente a la antigua Roma. O este otro, en donde un tallista medieval se esculpió a sí mismo, a manera de firma, en una catedral vienesa. Del siglo XVIII data esta figurilla de Voltaire en tierra pintada. 100 años después, Honoré Daumier modeló en barro algunos personajes políticos de su época. Seymour Chast, artista contemporáneo, prefiere el papier maché para sus retratos. Mucho antes que existiera la palabra caricatura, Aristóteles dijo: para determinar el carácter de un hombre, basta con trazar en su fisonomía los atributos del animal que más se le parecen. Si ampliamos un poco el concepto, vemos que el filósofo griego había presentido ya la existencia del género. El componente grotesco ha sido siempre, según la estética de cada época, un elemento básico de la caricatura. Estas figuras, como las anteriores, corresponden al teatro griego. También esta, y la que veremos después, la intención caricaturesca, al menos para una visión del siglo XX, resulta clara. Esopo, tal como lo vio un pintor del siglo V antes de Cristo. Esopo nuevamente, pero es ya la concepción plástica de un artista medieval. Leonardo, quien todo lo supo y todo lo previó, dio también a la caricatura un espaldarazo definitivo. Aquí, en estos ejemplos de extraordinario valor, lo grotesco y lo cómico parecen ir de la mano. También el mundo onírico de Jerónimo Bosch tuvo muchos encuentros con las formas caricaturescas. Esta foto y la siguiente recogen fragmentos de su cuadro Cristo en la cruz. Un documento tan curioso como interesante. La autocaricatura de Erasmo de Róterdam. Y ya que de Erasmo se habla, veamos 4 de las ilustraciones que realizó Hans Holbein para el famoso Elogio de la locura.
Archimboldo, el pintor renacentista, y uno de sus extrañísimos rostros vegetales. A las puertas del barroco, Agostino Carracci continúa el camino abierto por Leonardo. Este curioso grabado alemán parece dar la razón a Aristóteles. Los hombres son más similares a los animales de lo que a primera vista parece. Casi 100 años después, John Gilray utiliza el mismo recurso en un grabado satírico. Pier Leonore Gessi retrata así a un personaje de su época, el Marqués de Spada. Es curioso cómo muchos artistas y literatos famosos han incurrido en la tentación de caricaturizarse a sí mismos. Los resultados son a veces sorprendentes, como veremos en las siguientes imágenes. Aquí, Ernest Hoffmann se dibujó con el atuendo de uno de sus personajes. Anton Chekhov. Charles Baudelaire. William Thackeray. Ezra Pound. Charlotte, visto por Charles Chaplin. No es esta una autocaricatura, pero sí un documento curioso, un dibujo de Franz Kafka. Un momento antológico. Toulouse-Lautrec, el genial impresionista, se autodefine sin compasión. Prosigue Lautrec con la serie de sus autocaricaturas. 3 líneas le bastan para mostrarse de cuerpo entero. Una imagen más del pintor, esta vez dibujado sobre la cubierta de un menú de restaurante. Veamos ahora unos cuantos ejemplos de caricaturas de hombres célebres. Chateaubriand, visto por Toffler en 1831. Lewis Carroll. De su autor, el norteamericano David Levine, diremos después algo más. Por ahora, conviene notar que, en este dibujo, Levine hace un deliberado homenaje estilístico a John Tenniel, el gran ilustrador de la primera edición de Alicia. Veamos ahora 2 trabajos, de sobra conocidos por todo lector de Carroll, del propio Tenniel. Mark Twain, según Red Lewis. De nuevo Baudelaire, pero esta vez retratado por un ilustre contemporáneo, Edouard Manet, precursor del impresionismo. Pío Baroja, por el dibujante español Bagaría. Henrik Ibsen y su mundo, según una revista de la época. Rudyard Kipling, por Massager. Soren Kierkegaard, según W. Marstrand.
Cocteau y Raymond Radiguet por Jean Oberlé. Rubén Darío, visto por Cao. Neruda por Toño Salazar. Ernesto Cardenal, según Hermenegildo Sabat. El humor gráfico es una forma de la caricatura, o, si se quiere, un aspecto parcial del género, aquel que se ocupa de satirizar, corregir o denunciar hechos y costumbres. Su misión es ante todo crítica. El humorista, ha dicho Bernard Shaw, es un experto en demolición. Es difícil rastrear el origen de la sátira gráfica. Algunos la remontan hasta el antiguo Egipto, otros hasta la Grecia clásica, pero dentro de una visión más contemporánea podemos considerarla un género ya del todo maduro en el siglo XVIII. He aquí un inglés famoso, William Hogarth. Hogarth, de nuevo, pintura correspondiente a la serie El matrimonio a la moda, El contrato. El matrimonio a la moda, la muerte de él. Thomas Rowlandson es otro célebre caricaturista de la época. Lo que cuesta la decencia es el nombre de esta imagen. Rowlandson era ante todo un crítico de costumbres. Aquí nos da su visión del teatro inglés del siglo XVIII. Al descubrir las posibilidades del humor gráfico, Francisco de Goya lo ubica ya, sin discusión, como una rama más del arte con mayúscula. Por si fuera poco, enriquece el género con su peculiar visión, a un tiempo poética, violenta y misteriosa. Veamos 4 de sus célebres caprichos, publicados por él en el año de 1796. Chitón. ¿Sí sabrá más el discípulo? Están calientes. Todos caerán. Estamos ya en el siglo XIX y el humor gráfico y la caricatura son ya un arma cotidiana en el periodismo y la imprenta. Honoré Daumier, pintor famoso, es también posiblemente el más grande caricaturista francés y quizá europeo de su época. Sus caricaturas políticas tenían la furibunda acidez de un momento especialmente panfletario. También fue Daumier un implacable censor de tipos y costumbres. Los abogados, como en este cuadro, fueron su blanco predilecto. Daumier retoma aquí un poco el ejemplo de Rowlandson. El melodrama es el nombre de este grabado. Caran d'Ache, seudónimo de Emmanuel Poiré, nos presenta aquí un conocido personaje,
John Bull, símbolo de Inglaterra. El dibujo hace alusión a un episodio de la Guerra de los Boers. He aquí de nuevo a John Bull, esta vez en compañía de un inquietante compañero, el mismísimo tío Sam, ya formidable a finales del siglo XIX. El dibujo lleva la firma de Davenport. Thomas Nast ha pasado a la historia por ser el creador gráfico de dos famosos animales, el burro y el elefante, los dos partidos políticos tradicionales de Estados Unidos. El más importante humorista gráfico alemán de esos años es sin duda Wilhelm Busch, de quien vemos aquí un ejemplo. Busch fue también un precursor de las tiras cómicas. Estamos ya en el siglo XX. La caricatura política es algo tan cotidiano como el periódico mismo. He aquí dos muestras de la revista alemana Simplicissimus, tal vez la más famosa de todas las publicaciones del género en las dos primeras décadas del convulsionado siglo europeo. Karl Arnold. Edward Tony. Veamos ahora tres dibujos norteamericanos, ganadores en su época del codiciado premio Pulitzer. Rollin Kirby en 1925. Edmund Duffy en 1940. La caricatura como testimonio de la guerra. Bill Mauldin en 1944. A veces los extremos se tocan. Gráficamente al menos, esta caricatura rusa no difiere mucho de las anteriores. El humor gráfico no se ocupa tan solo de política, a menos que aceptemos que toda forma artística está politizada. Existe, por ejemplo, el humor poético de Raymond Peinet. O el humor intelectual del rumano Saul Steinberg. Por la pureza y expresividad de su dibujo y por su enorme riqueza conceptual, Steinberg es considerado uno de los más grandes humoristas del siglo XX. Humor erótico. Aquí una viñeta de Arthur Beardsley, famoso ilustrador inglés del Art Nouveau. En cuanto al humor negro, es, como todos sabemos, un capítulo fundamental de la cultura gráfica de nuestro tiempo. Prácticamente no hay dibujante de humor que no lo haya tratado alguna vez, pero hay especialistas. Este dibujo, como el anterior, es del inglés Edward Gorey, quien utiliza con gran talento elementos visuales del llamado terror gótico. Chas Adams. Nada que sirva, Agnes. ¿Y tú qué has hecho? Gahan Wilson, dibujante excelente, es mundialmente conocido a través de las páginas de Playboy. Su señoría, la defensa opina que su cliente no puede esperar un juicio justo en esta corte. El francés Bosc supo jugar como nadie con el tema de la muerte. Finalmente,
como un personaje más de sus dibujos, Bosch se suicidó a comienzos de la década del 70. El español Chumi Chumes. Ya que hablamos de España, veamos unos poquísimos ejemplos del peculiar humor ibérico. Castelao, gallego, marcó toda una época en la prensa española de las primeras décadas del siglo. Castelao, otra vez, sin que mediara ninguna influencia, podría señalarse una curiosa afinidad entre el limpio dibujo del español y los trabajos que por esa época hacía en Colombia el antioqueño Horacio Longas. Edú. Chumi Chumes de nuevo, ahora en otra beta distinta al humor negro, pero en Chumi hay siempre algo negro y goyesco. La cultura encierra grandes posibilidades. Por eso yo, que aprendí a leer de pequeño, un día, si quisiera, podría leer un libro. Es Mingote, por supuesto, con su característica visión tierna y corrosiva de los prejuicios españoles. Humor negro, humor blanco, humor crítico, humor simple, humor intelectual. Resulta inútil e imposible clasificar la enorme gama del humor gráfico actual. Miremos algunos pocos ejemplos. Thelwell, de la famosísima Punch, decana de las revistas inglesas del género. Michel Dovay. Kowarski. Bien, supongo que el niño estará vacunado. Sprott en Punch. Hasta ahora todo va bien, señora Madison. George Price en New Yorker. Tres. Chaval. Adamson. Y ahora una muestra, un poco ingenua quizá, de lo que podríamos llamar humor secuencial. Veamos la historia en dos etapas. En este tipo de humor, desarrollado a través de varios cuadros, a la manera de las tiras cómicas, ha sido Quino un creador insuperable. Atención. Hemos fragmentado en 4 imágenes, para mayor claridad, esta historia de Quino, que bien pudiéramos llamar secuencia del burócrata. Veamos.
Una visión latinoamericana, por más somera que sea, tiene que incluir al mexicano José Guadalupe Posada, quien a finales del siglo XIX hizo célebres sus maravillosas calaveras vivientes. Esta que ahora vemos es la calavera de Don Quijote. Jarabe tapatío de ultratumba. Posada, artista popular por excelencia, influyó luego a toda una generación plástica mexicana, incluyendo a los famosos muralistas. Calavera Catrina. Otro mexicano ilustre, Ríos. De Rosa, uruguayo, un humorista de su época. Enfil, brasilero. Pedimos nuestras más respetuosas disculpas a los telespectadores, pero debido a un desperfecto en nuestras instalaciones, acabamos de transmitir un programa cultural. Millor Fernández, de Brasil. Oski, argentino, es llamado por algunos el decano del humorismo de su país. Mordillo. Fontana Rosa, finalmente, es un viejo conocido de la prensa colombiana. El norteamericano Hal Hirschfeld es un especialista. Su tema de siempre son los personajes de la farándula. De un mural suyo en Los Ángeles seleccionamos un detalle que reúne algunas famosas actrices del viejo Hollywood. ¿Las reconoce usted? Entre ellas están Hedy Lamarr, Bette Davis, Rita Hayworth y la legendaria Mae West. Otro aspecto del mismo mural. Esta vez se trata de cómicos famosos. Identifíquelos usted, si puede. Ya llegando al final de nuestro recuento, hemos de mencionar de nuevo a David Levine. Él es el caricaturista contemporáneo más célebre, sin duda, y el de mayor influencia entre sus colegas de todo el mundo. Aquí, su versión de la novelista inglesa George Eliot. Jean Cocteau. Como muchos artistas de los siglos XVIII y XIX, Levine insiste en el recurso de la desproporción anatómica, un regreso a viejas fórmulas con una estética moderna. Giuseppe Verdi, por supuesto. Hoy por hoy, como al comienzo de los tiempos, la caricatura parece exceder muchas veces sus propios límites, en busca de una integración pura y simple con asuntos comunes a toda la plástica. En este grabado de Wilhelm Neufeld es evidente la reminiscencia de lo grotesco medieval. Y aquí, Seymour Chast, dibujante contemporáneo, parece rendir un tributo al mismísimo Leonardo da Vinci.
Gladys Nilsson. Colón. Valdemar Sbayersi. Julio Cortázar, visto por Sabat. Difícil, si no imposible, sería el intento de codificar los ensayos expresionistas de Hermenegildo Sabat. Sabat, uruguayo, ha llevado la caricatura hasta un límite casi crucial, al menos por ahora. El sueño de la razón produce monstruos, decía Goya. Picasso lo supo muy bien. ¿Dónde se encuentran el humor y el horror? Nunca han estado, quizá, demasiado lejos. Tal vez un futuro de paz pueda separarlos para siempre. O tal vez ha llegado el fin.